de Michael Jackson. Yo siempre dije que era el fanático número 1 de Michael. ¿Sí o no? Sí, de toda la vida. Tienen póster en la habitación de Michael Jackson. Bien, y se me armó un lío bárbaro por criticar a Michael, así que ahora me declaro como su fan número 1. Excelente este tema, doctor. Sí, Billie Jean. Fuera de broma, me encanta. Sí, ahí hay una versión de Chris Cornell, cantante de Soundgarden, de Audioslave y ahora solista, que es espectacular. Incluso tiene una versión con su hija de 9 años que es increíble. Y yo, como les decía el otro día, siempre me caractericé por bailar muy parecido a Michael Jackson. Ahora no lo voy a hacer porque tengo un pequeño tirón en el aductor, pero siempre ahí en la línea. Bien, agradezco, comunico públicamente que hoy estoy de cumpleaños porque saludó a mucha gente seguidora de Ojo con los Medios. Así que un abrazo y el agradecimiento a todos quienes saludaron a través de las redes sociales por el cumpleaños, incluido Bigotelli Maduro. ¿Lo saludó? Sí. Ah, bien. Gracias, Maduro, le agradezco, ¿eh? Los demás ingratos no me saludaron, Pablo y Hugo, así que les vamos a poner en la lista negra. ¿Te parece? Sí. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctor? Dígame. Bueno, ayer, Seguimos. No hay respiro para las noticias. Ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba de la obsesión fatal de los medios españoles con su figura. Y hoy eso lo corrobora, razón. Sí, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, ABC de Madrid, Maduro. Yo haría un día, cuando haga un diario le voy a poner DEF. No me salí, me tuve que acordar no me acordaba el alfabeto ya. Maduro carga contra España en plena visita de Zapatero. Sí. Otra etapa, El Mundo, por ejemplo, España. El ex número 3 de esa... no, es la foto de abajo, perdón. Es la de abajo. Maduro acusa a la prensa española de preparar una invasión. ¿Pero eso dijo Maduro? ¿A la prensa española de preparar una invasión? Bueno, está bien, prepara las mentes y los corazones. Generar el clima, ¿no? La batalla, generar el clima. Cada vez que se prepara una invasión militar hay que preparar a la gente para que piense que está bien, ¿no? Pregúntele a Saddam Hussein. Sí, y bueno, y sabemos que en las invasiones y las guerras la primera víctima es la verdad. La razón también en España, no es la razón de la paz. Sí, en este caso un primer plano de Qué linda presidente portada, Maduro y dice La Razón, Maduro contra la prensa española para justificar la crisis y la emergencia que vive Venezuela. Es una foto epígrafe. Tiene razón Maduro, al final es un crack en España. Y la última que vemos es la del País. Ahí la tenemos. El País de Madrid. Maduro sostiene que hay una campaña brutal contra él desde España. Y la foto de Caracas. Sí, y unas colas en Caracas. Unas filas ahí fuertes. Y un barrio de alguna zona de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Aguante Caracas, aguante la reina del Guaraíra Repano. Sí, así que te mostramos ahí 4 medios de prensa escrita. ¿Cuatro medios importantes, importantes? Los más importantes de tirada nacional, con Maduro en tapa. Por eso también y por todo lo que está sucediendo en Venezuela, la televisión española mandó especialmente a una corresponsal a Caracas. Sí. ¿Cómo vio el reporte de la amiga? Al estilo, parecido a este estilo. Un estilo en el cual... ¿Tendencioso o más o menos objetivo? Tendencioso. ¿Muy tendencioso? Muy tendencioso. Hay otros medios que son peores. Hábilmente tendencioso. Sí, porque hay que reconocer la televisión española que prepara informes en general, de las temáticas que lo prepare, muy armaditos, redonditos también. Los corresponsales son excelentes en general. Sí. O sea, más allá de la línea editorial. Sí. No, y está claro que hay un manual de estilo. Sí, hay un manual de estilo y en el cual no se pierde que tiene que tener ciertos elementos, una crónica televisiva de la televisión española y se respeta y permiten generalmente a quien lo sigue, al televidente. Y generalmente es esto que vamos a ver ahora. La presentadora da paso a la corresponsal, le comenta un poco cómo está la cosa y muestra su reporte que casi siempre dura en el orden de 1 minuto y medio. Exactamente. Que vos decís 1 minuto y medio es re poco. 1 minuto y medio, 90 segundos de televisión es muchísimo tiempo. Vamos a verlo a la corresponsal y a su reporte, dale.
El estado de excepción ya es la gota que ha colmado el vaso, que la situación que se vive en Venezuela es de absoluta desesperación, fundamentalmente porque la gente no tiene que comer. Han pedido que se reconozcan los 2 millones de firmas que se han recogido para que sea el pueblo el que decida en un referendo si Maduro debe continuar o no debe continuar en el gobierno. El gobierno, por su parte, ya después de la manifestación ha señalado que por muchas marchas que haya como esta no va a haber referendo porque la mayoría de las firmas que se han recogido ha dicho que son falsas. El propio Nicolás Maduro ha señalado que va a demandar a la oposición por cada una de las firmas falsas que han presentado. La oposición venezolana ha mostrado hoy su fortaleza por las calles de Caracas. Ha aprovechado la manifestación para entregar a uno de los rectores del Poder Electoral un escrito reclamando que se acelere el proceso para tramitar el referéndum con el que pretenden lograr la revocación de Nicolás Maduro. Están establecidos en laxo para que empiece el revocatorio y este gobierno lo que tiene es miedo con el pueblo de Venezuela. Maduro, lo pongas como lo pongas, de lado, de perfil, de frente, de grueso, el referéndum se va a hacer y te vas a ir. En la Avenida Libertador se concentra el mayor grupo de opositores venezolanos. Dicen que la situación del país es insostenible y que así no pueden seguir. Nuestros hijos están pasando hambre, no tenemos qué comer. Lo que tenemos es debilidad y cansancio de tanto hacer cola, de hambre. Junto a la marcha opositora, los chavistas han hecho otra paralela. En Plaza Venezuela, cientos de policías y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se esforzaban por separar a unos y otros. Entre los huecos que dejaban las fuerzas de seguridad se colaba la tensión. Los colectivos chavistas se han movilizado para defender la revolución y denunciar las agresiones internacionales contra el país de las que dicen son víctimas. Los que quedamos en la calle estamos dispuestos a los soldados de Bolívar por la revolución. La marcha no ha podido llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral como pretendía. Lo ha impedido la policía, que ha utilizado abundante material antidisturbios, provocando heridas en algunos de los manifestantes. Le voy a decir algo, Mariano. Es momento, así como Ojo con los Medios estuvo presente en Venezuela el año pasado y en Brasil este año, es momento para ir a Venezuela. No lo vamos a hacer porque no lo tenemos planificado y no están dadas las condiciones en este momento. Pero es periodísticamente... Sí, es el momento. Lo entendió así la televisión española, ¿no? Y bueno, a mí me interesa un tema que es el del famoso referéndum revocatorio. Antes de que sigamos con otras imágenes de movilizaciones que son muy importantes. Porque la oposición sumó más de 2 millones de votos, ¿no? En pocos días, de firmas. Sí, no queda muy claro cuánto, digamos, primero dijeron que eran 3 millones, después dijeron que eran 2,5, pero presentó cerca de 1.800.000 firmas al Consejo Electoral. Necesitaban, para que le expliquemos bien a la gente, 200.000 para dar el próximo paso, que era presentar unos 2 millones. 195.000, exacto, y después tiene que presentar lo que sería el 20%, que ahí son 4 millones. Ahora el gobierno está impugnando estas firmas. ¿Con qué argumentos? El argumento es que hay partes de las planillas donde no se completan la totalidad de los datos. También dice que hay firmas falsas. Esos son los argumentos. Bueno, son muchas firmas que juntaron, porque además hubo contradicciones. Primero dijeron que no daban los tiempos, ¿no? Sí. Que para refrendar esas firmas o validarlas iban a necesitar unos meses y después el otro proceso otros meses más, y que después entonces no iba a llegar a ser el revocatorio antes del 10 de enero, si no me equivoco, del 2017, y si se hacía después, no constitucionalmente no estaba... no era posible la salida de Nicolás Maduro, sino que si daba afirmativo el referéndum revocatorio tenía que asumir el vicepresidente y no llamar a elecciones y que asuma un líder opositor. Es una situación muy complicada. El presidente Maduro dijo hace unos días, la semana pasada, dijo vamos a ir al referéndum, y esta semana cambió la onda y el gobierno dice las firmas no valen y no va a haber referéndum. Me parece que lo más saludable es que haya un referéndum, honestamente, ¿no? Que ya decida la gente. Más allá de las firmas o no, yo le decía hoy a María... Digo, si hay presentadas 1.800.000 firmas y se necesitan en esta primera instancia 195.000,
se supone que tiene que haber un número que son reales, importantes de esas 1.800.000. Claro. Supongamos que hay muchas que efectivamente son falsas, que suele suceder en mecanismos de estas características, pero yo creo que 200.000 reales debe de haber, ¿no? Claro, y ya hubo un referéndum cuando gobernaba Hugo Chávez, en 2004 fue el referéndum, en octubre, si no recuerdo mal, donde ganó Chávez 60-40. Es otro momento político. Pero bueno, si el referéndum está en ese momento, también hubo serias irregularidades con las firmas. Al menos eso se había denunciado. Sí. Y el referéndum se hizo. Me parece que debería haber un referéndum ahora si la situación está tan complicada. Obviamente que hay que meterle ojo a los medios, porque también se está sobreexcitando a la opinión ciudadana con reportes como los que vimos. Esto no quita que también haya mucha gente que evidentemente está súper disconforme con lo que está sucediendo. Ninguna de las dos cosas son excluyentes, digamos. Bueno, vamos a seguir hecho este comentario. ¿Quiere que veamos a Capriles y Ramos Alup o seguimos con la...? Y para ver qué está diciendo la oposición respecto a este tema. Dale, vamos con la 11, por favor, Will, si es tan amable. Adelante. Este fue el documento que el día de hoy se le entregó al rector Luis Emilio Rondón. Aquí está sellado este documento, firmado además por el secretario del Consejo Nacional Electoral. Este documento contiene aquí una denuncia de todas las violaciones al procedimiento previsto para la promoción del referéndum revocatorio del ciudadano Nicolás Maduro Moros. A llamar a las cosas por su nombre. Mientras este señor esté aquí, todo va a empeorar. Mira, y dicho además, en el castellano más brutal, nosotros vamos a sustituir a este gobierno. Y el día que la gente vote, del seno de la actual oposición, va a salir el próximo gobierno. Y nosotros, ¿por qué queremos salir cuanto antes de esta desgracia? Porque no queremos heredar un cementerio, que esto es casi un cementerio. Responde esta línea opositora e históricamente golpista de la derecha, aunque ahora están en una posición de mejor posibilidad de lograr una salida constitucional, ¿no? Sí, igual a Ramos Alup no hay manera de que no se le escape siempre el fascista que lleva adentro. Sus declaraciones son siempre muy, muy violentas y muy agresivas. Siempre la derecha ha tenido en Venezuela esta impronta y su carácter no democrático se demuestra en el simple hecho de que nunca aceptaron el gobierno de Hugo Chávez. Nunca aceptaron los resultados de las elecciones, le dieron un golpe de Estado, le hicieron un paro que destruyó la economía del país. Nunca aceptaron que gobierne un ejecutivo que no tenía los lineamientos políticos e ideológicos que ellos consideran pertinentes para la sociedad venezolana. Y aceptaron además el financiamiento extranjero siempre para la desestabilización, lo cual también agrava esa posición antidemocrática. Escuchamos y vemos a Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo del país. Recordemos que en Venezuela es el presidente quien tiene la potestad constitucional de designar. No se vota al presidente, sino que es designado, nombrado directamente por el presidente. Dale. Y cuando Nicolás Maduro asume la presidencia, porque gana la presidencia en forma limpia, con votos, no se atrevieron a reconocerlo y no han querido reconocerlo. Y eso nos costó 43 muertos, entre otros, y más de 800 lesionados, que muchos compatriotas están en silla de ruedas o están acostados en su cama. Y desde esos días no se pueden parar. Un pueblo no puede olvidar esas cosas. Porque si usted lo olvida, se repite y se repite y se repite y se convierte en una rutina el atropello a la dignidad y el atropello a la gente. Y la conducta de quienes así actúan son conductas fascistas. Ese es el fascismo, que los lleva a la intolerancia total. Desconocer a Nicolás Maduro, el resultado electoral,
tiene mucho de eso, tiene mucho de fascismo, tiene mucho de racismo, tiene mucho de creerse de una raza superior. Aristóbulo Istúriz ocupó distintos cargos ejecutivos dentro del gobierno bolivariano en los últimos años. Incluso con el comandante Chávez fue ministro de Educación. Así es, así es. Vamos a hacer un corte aquí en Ojo con los Medios. Vamos a regresar también en unos segunditos nomás. Y continuamos hablando de Venezuela porque hay muchísimo más material. Y en todo esto siempre, y te hemos mostrado en los últimos días también fuertemente, el tema de Comando Sur, la injerencia gringa, ¿no? Hay, claro, para explicar como siempre, un fenómeno social no se puede hablar solamente de un estímulo, de un elemento que anda dando vueltas por ahí, sino que siempre es múltiple la explicación de lo que pasa en nuestros países y de los factores que están en juego y de las batallas geopolíticas que se dan, ¿no? Y los intereses que andan dando vueltas por ahí. Tenemos que tenerlos en cuenta para tener una comprensión más general de los fenómenos. Ya volvemos. Vamos al aire, doctor. Vamos. Pronto vamos a ver si empezamos a interactuar con el famoso bicho este, ¿cómo es? El de las transmisiones de... Periscope. Periscope. Todo el mundo, no sé qué es yo todavía, porque ya tengo algunos años, pero todo el mundo dice hay que usar Periscope. Así que si todo el mundo dice que hay que usar Periscope, nosotros como somos gente que va a la moda de las redes sociales, nos vamos a subir. Y se acordar al chiste de las moscas, ¿no? ¿Cómo es? No me lo... Ya, sí, con la cara que puso no me lo diga. Mejor no se lo diga, sí, sí. Bien, mejor no me lo diga. Un abrazo a todos a propósito de las redes sociales que siempre nos sintonizan por ahí. Estuve viendo el otro día, las tenemos que repasar con usted, doctor. Análisis, estadísticas del YouTube. ¿Sabe dónde ven más, ojo con los medios, por YouTube? No. En Estados Unidos. Me sorprendió la... No, serán inmigrantes latinos, obviamente. Espero que no sea la CIA que... También. Los agentes de la CIA, pero bueno. La NSA, seguro. No, tan importantes no somos. Y después Argentina, como 40% entre Estados Unidos y Argentina. Después lo vamos a compartir con usted. Bien. Mensajes entonces. Mensajito, dale, vamos. Facebook, Luis Bermolén dice, felicidades por el programa, que en mi caso lo sigo por YouTube, dice justamente. ¿De por dónde, si... Luis? Luis, ¿desde aquí? Desde Bolivia. Muy bien. Por si os interesa, dejo un artículo viejo de hace ya 10 años aparecido en el periódico Diagonales. Este es un periódico de la ciudad de La Plata, en la Argentina, pero que ayuda a entender por qué es tan fuerte el ensañamiento mediático de España con el chavismo desde tiempos de Aznar. Un saludo, dice, y nos deja efectivamente el artículo. Dice, los intereses empresariales marcan el rechazo de Prisa a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Marca en el artículo la posición empresarial de Prisa tanto en Bolivia como en Venezuela. Así que interesante traer este artículo que justamente está cumpliendo casi 10 años, es del 4 de junio del 2006. Claro, Prisa tenía la razón acá, era insoportable. Claro, tenía en ese momento 3 diarios. Insoportable, una línea editorial ultra reaccionaria, mentirosa además. En algún momento yo escribí de las mentiras de... Algún día valdrá la pena volver a recordar aquellos tiempos. Así que bueno, agradecemos a Luis, es bueno este archivo que nos trajo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Eso es bueno, muy bueno, bien. Adelante, saludo yo a Vicente Ramos, que nos escribe por el WhatsApp. Y después tenemos... Cada noche, disfruto por los comentarios que hacen, sigan adelante. Desde el Alto, un saludo a Vicente desde el Alto, saludo al valeroso pueblo del Alto. Tenemos otro Vicente que nos deja un poema a Michel Temer. A la puta. Irónico. Perdón, no sé si lo dejamos para el tercer bloque, si no. No, dígame. ¿Lo digo? Bueno. Perdón, ya es horario de protección a los mayores, dice, ¿no? Bien. Michel es de temer. Asuste a los niños no con el hombre de la bolsa, sino con el hombre de temer. Quien alejará todos tus temores, pues Michel, ¿quién es? Pues Michel Temer. ¿Estás atemorizado? Prueba una dosis de Temer. ¿Quieres ser temerario? Sigue los consejos de Temer. ¿Estás acobardado? Míralo Temer. A todo se atreve Temer. Sin temer tristeza, no ten fin. Con Temer, tudo bem.
Pucha, la imaginación popular. Imaginación al poder. Bien. Utilizando obviamente el apellido de Michel Temer con el verbo. Bueno, mucho repudio a Temer, ¿eh? La música, te pusimos 80 programas, 80 no, pero un montón de programas con canciones contra el golpe en Brasil. Y la imagen de anoche del Festival de Cannes me pareció fuerte, ¿eh? Sí. Sonia Braga y los artistas. Sí, con carteles utilizando un espacio de glamour, digamos, al Festival Internacional de Cine, uno de los más prestigiosos, para denunciar el golpe, y se está multiplicando en las calles, grafitis, entre los artistas. Es muy fuerte la situación y no lo están pudiendo ni siquiera ocultar los medios masivos que estuvieron a favor de la salida de Dilma Rousseff. ¿Tiene uno más o nos vamos a Venezuela? Vamos a Venezuela. Vamos, opositores agreden a policías en la movilización de hoy, ¿no? Sí, en la de hoy, en la que nos mostraba antes la televisión española, pero esta es otra cara que en general los medios españoles no te van a mostrar. A ver. A ver si entiendo bien esta imagen. ¿Lo salvó un fotógrafo? Sí, exactamente. La imagen es la siguiente. Había dos policías. Pero mientras la vamos charlando, ponela de nuevo, Will, con el sonido un poquito más bajo, porque los otros policías se van corriendo. Se van del lugar porque... ¿Por qué se van del lugar? Porque también le estaban tirando piedras, ¿ves? Se ven las piedras que le tiran. Aquí. Sí, pero sus colegas se van y el fotógrafo, el pajla se queda. Sí. Y sin casco, sin nada, porque por lo menos los otros tienen casco. Sí, ahí fueron apaleados, los tiraron, fueron bajando. Hizo una mujer aparte. A quien están a punto de arrojarle un cascote en la cabeza y luego se lo tira al otro policía, es una mujer. Y quien lo salva efectivamente es un trabajador de la prensa, un fotógrafo. Bueno, me sorprendió la falta de solidaridad de sus compañeros. Fuera de eso, lo que estamos viendo es la violencia de estos manifestantes, a los que siempre la prensa te los presenta como jóvenes estudiantes, idealistas en búsqueda de la democracia. Ya la otra vez poníamos en pantalla cómo uno de estos jóvenes luchadores por la democracia utilizaba un lanzacohetes para atacar a las fuerzas de seguridad venezolanas. Exactamente. Mucho cuidado con el tratamiento que siempre te hacen también de las supuestas movilizaciones pacíficas de la oposición venezolana, que de pacíficas no tienen absolutamente nada. No todos los que salen a las calles por parte de la oposición son violentos, pero siempre hay pequeños grupos que realizan estos ataques. No, pero aparte, lo que está pudiendo decir la prensa internacional respecto a las fuerzas policiales en Venezuela es, o que utilizaron gases lacrimógenos, pero no puede excederse ahí. En Francia, que hay unas manifestaciones muy fuertes contra una reforma laboral conservadora del presidente de Francia, del supuesto gobierno socialista de François Hollande. La policía denunció que hay unos ataques sistemáticos contra ellos, que tiene cerca de 300 policías que han sufrido agresiones y de diferente tipo en estas manifestaciones, pero bueno, perdóneme, el problema es Venezuela, ¿no? Entre 2013 y 2016 fueron asesinados 9 militares en hechos violentos de movilizaciones opositoras, actos paramilitares o sicariato. Es mucho, ¿eh? Sí, mucho. Y además, en el mismo periodo, 15 custodios también. 15 custodios. Es decir, más un diputado del chavismo, en 2013 5 luchadores sociales, uno en 2014. Concejales. Dilma Gómez en 2015, concejal del municipio de Mauroa del estado Falcón, asesinada por encapuchados, estaba junto a sus 2 hijos. Asesinado en 2016 de 8 impactos de bala al alcalde del municipio La Ceiba. ¿Era chavista? Sí. El suceso ocurrió en su residencia, según informó el gobernador. Asesinado el diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira y dirigente también del chavismo César Vera. Le propinaron varios disparos en un municipio fronterizo. Fritz San Luis en los valles del Tuy, Estado Miranda, activista político dedicado a los derechos de los haitianos tanto en Venezuela como en su país natal. Fíjate lo que es la derecha, ¿eh?
porque te mostramos a grupos fascistas en Buenos Aires. Bueno, no sabemos si eran grupos fascistas, pero evidentemente que fue un asesinato político y por parte de sectores conservadores en contra de un dirigente senegalés en Buenos Aires. Te mostramos esta semana el ataque contra un dirigente haitiano en Foz de Iguazú. En Foz de Iguazú, al que le echaron la culpa a Dilma porque venían muchos haitianos a Brasil. Y la propia Dilma en su Facebook repudió esta situación y repudió el racismo, que dijo esto es consecuencia de un gobierno usurpador donde solo hay blancos, ricos y representantes de los negocios. Y en Venezuela también, te lo reiteramos porque es fuerte, el dirigente haitiano Fritz St. Louis, fundador del Comité de Solidaridad con Haití. Esta es la restauración conservadora, y no solo la restauración conservadora, es lo que provoca el impulso que tiene a nivel regional sectores de la derecha fascista con esta situación política que estamos viviendo. En Bolivia, por suerte, no se llegó a tanto, pero tuvimos un clima de crispación muy fuerte, insuflado por los medios de comunicación y sectores de la derecha política en el último referéndum. Hay que tener mucho cuidado con estas cositas y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, fíjate si no lo que pasaba en otro hecho similar, de violencia fascista en contra de sectores bolivarianos. Esto no sale en ningún lado, ¿eh? Lo que sale en todos lados es que Maduro es malo. Sí, sí, y que reprime, y que hace cosas feas, pero acá, bueno, vemos una situación, ya te la mostramos cuando ocurrió, pero mirala y después la comentamos. Dos policías muertos. Un bus que va directamente contra un grupo de policías que estaban en esa intersección en las calles. Fueron atropellados intencionalmente por opositores, en este caso estudiantes, en Táchira, ahí fronterizo con Colombia, y dos de ellos fallecieron producto de este atentado directo, la utilización en este caso de un bus como un arma. Horrible, horrible la imagen. Vamos por favor a la 10, Will. Nicolás Maduro también se la agarró muy fuerte contra el secretario general de la OEA. Es una disputa ya que lleva su tiempo, ¿no? E incluso lleva tanto tiempo que el propio Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, del mismo línea interna que Luis Almagro, que es el MPP en Uruguay del Frente Amplio, le envió una carta que se difundió diciéndole: hasta acá terminamos, y Luis Almagro fue su canciller. Vamos a ver la declaración de Nicolás Maduro contra Luis Almagro, por favor. Los golpistas violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país. No lo dudaré, tengan la seguridad. Cuando haga falta, ojalá no hiciera falta, estaré listo, lo tengo listo pues. Cuando hiciera falta, y son medidas constitucionales, democráticas. Porque ustedes han visto las amenazas del gobierno norteamericano, ustedes han visto la campaña que tiene en el mundo. El gobierno de Estados Unidos decreta que muy pronto el gobierno constitucional que yo presido será derrocado. Lo dicen públicamente. Hoy en el Departamento de Estado hubo una reunión entre altos funcionarios del Departamento de Estado, la basura y traidor secretario general Luis Almagro de la OEA y el jefe del Comando Sur. Tuvieron 3 horas reunidos. Sé lo que hablaron. Tiene una obsesión con Venezuela. Pedir todo el apoyo al decreto de protección de la paz y de protección del pueblo que he emitido constitucionalmente para enfrentar estas amenazas. En base a las facultades constitucionales, democráticas, humanistas, que como jefe de Estado tengo. ¿Para qué? Para proteger al pueblo.
Nicolás Maduro sobre estas valoraciones le contestó Luis Almagro. Sí. Le leo alguna cosita. Es larga, pero se la voy a resumir. No, cortito. No soy agente de la CIA. Y tu mentira le repite a Nicolás Maduro. Y tu mentira le dice a Nicolás Maduro. Aunque repetida 1000 veces, nunca será verdad. De todas formas, conviene aclararlo, aunque esto sea de negar el absurdo. No soy traidor, le dice Almagro. No soy traidor ni de ideas ni de principios. Y esto implica que no lo soy de mi gente. Los que se sienten representados por los principios de libertad, honestidad, decencia, probidad pública, democracia y derechos humanos. Y le dice, fíjese qué duro, lo de Almagro, secretario general de la OEA, una carta en turno personal además. Sí, que además después, lo estamos viendo en pantalla, la tuiteó. En diferentes Twitter fue poniendo esos conceptos. Tú sí lo eres, le dice, presidente. Traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido. Eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo. Parece interesante la carta de Luis Almagro. Lo que yo quisiera recordar es lo que dijo Mariano Vázquez hace 2 minutos. Si el Pepe Mujica le dijo a Almagro que era un traidor y que no contara más con él, me parece que ese es un dato que yo, por lo menos, con la valoración que le tengo al Pepe Mujica, tomaría muchísimo en cuenta. Y el tono me sorprende, de todas formas, porque es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Parece más una disputa de las que hemos asistido, por ejemplo, con Álvaro Uribe Vélez, de muchos presidentes latinoamericanos. Qué raro lo de Almagro, realmente. Creo que se habrá cansado. Cambió, se fue a vivir a Washington. En Washington está la sede de la OEA. Saludamos a Diego Pari, representante del Estado Plurinacional ante la OEA. Y ahora nos vamos a ir al corte con otra notita más que habla del paramilitarismo y los asesinatos de los chavistas que te veníamos mencionando, preparada por Venezolana de Televisión. Con eso nos vamos al corte y volvemos después para el último bloque que no te lo puedes perder, evidentemente. Dale. Venezuela enfrenta una nueva escalada de violencia paramilitar para atacar el sistema democrático en el país. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, aseguró en días recientes que una de las estrategias de estos grupos es generar terror por medio de actos de violencia selectivos. Estos forman parte de una escalada de violencia fundamentada en acciones con tintes paramilitares que buscan saldos políticos. El pasado 13 de abril, la Operación Liberación del Pueblo se desplegó en Miranda y se neutralizaron campamentos con estructura paramilitar. Sobre este tema, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que estos hechos forman parte de la guerra no convencional que enfrenta Venezuela. Forma parte de la guerra no convencional que estamos enfrentando, no de ahora, ya tenemos años enfrentando. Cuando los enemigos de la patria ven imposible conquistar sus objetivos, siempre vienen con la violencia criminal. Ya lo vivimos en el 2014 cuando logramos encapsular, aislar, derrotar ese movimiento insurreccional, golpista de la guarimba. Nos mataron a nuestro querido, inolvidable hermano, comandante Eliezer Otáiz. Y luego nos mataron a nuestro muchacho Robert Serra. Es una batalla contra estos asesinos. El estado Táchira parece ser el epicentro para generar una espiral de violencia. Así lo manifestó el gobernador Bielma Mora cuando se produjo el asesinato de 2 funcionarios policiales quienes fueron brutalmente arrollados. Salen laboratorios de medios, por ejemplo en Twitter, de la derecha, y dicen que fue un estudiante la víctima. Estaba planificado, estaban buscando que un estudiante estuviese lesionado o muerto para generar toda una espiral de violencia desde el estado Táchira. ¿Presuponen estos hechos una nueva agenda de violencia para sembrar el terror en Venezuela? Las investigaciones están en curso, así como las acciones del gobierno bolivariano para neutralizar estas células paramilitares. Debemos caminar, no estamos solos.
Aquí estamos en Avia Yala. Estamos en Avia Yala, ¿no? Sí. Estamos en nuestra América. No estamos solos, estamos en el Avia Yala, como dice de fondo Pituaya, nuestra cortina musical. ¿Estás seguro que no estamos solos, no? Leo un mensaje que nos manda Johnny de La Paz. Gracias a Johnny. ¿Dónde estoy? Avísenme, chicos, por favor. Y dice... Buenas noches. Pepe Mujica también acaba de decir que Maduro está más loco que una cabra, dice. Ahí sí. No olviden que también hay venezolanos aquí en Bolivia que no estamos a favor de Maduro y estamos viendo y escuchando sus opiniones. Gracias, Johnny. Te agradecemos la sintonía con Avia Yala y con Ojo con los Medios, y esa es la idea, que obviamente cualquiera... Le hablamos a todos, ¿no? Todos nos sintonizan. Obviamente que Ojo con los Medios y nosotros como periodistas tenemos, como todos los periodistas además, y esta es una cuestión central, una posición editorial. La diferencia es que nosotros te la comentamos. O escuchas Panamericana, escuchas Radio Panamericana todos los días y tienen una posición editorial absolutamente en contra del proceso de cambio, por ejemplo, y no te dicen, nunca te lo aclaran. Nosotros no nos gusta esa hipocresía. Entendemos que todos los medios tienen su posición editorial, lo que hay que tener es honestidad intelectual para informarlo. En Estados Unidos, cuando hay elecciones, la mayoría de los medios toman una decisión de a quién van a apoyar y se la comunican a sus lectores. Me parece que es una opción saludable, que debería, y fíjate, estamos nombrando algo que pasa en Estados Unidos, para que tiene que haber en materia de comunicación y de expresión y en el trabajo de los medios de comunicación una cuestión más sincera y más honesta sobre el trabajo que hacen los medios. Estamos en una batalla permanente con medios en la región que hacen campañas sistemáticas contra los gobiernos, y cuando el gobierno hace algo dicen, ah, no, es la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Bueno, pero gracias por la sintonía, y a todos los que miran Ojo con los Medios y el Avia Yala, y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con todo lo que decimos. Obviamente, esa es la gracia. Y lo nuestro, de nuestra parte, está el compromiso con dar lectura a los mensajes y a las posiciones de todos, y no solo de la gente que nos ve, sino de los líderes políticos en todas partes del mundo, que te los mostramos todos, cosa que no suelen hacer la mayoría de los medios, ni de un lado ni del otro. Seguimos por Brasil. Sí, mirá lo que tenemos atrás en propósito pantalla. De esto, el amigo Temer, alias el Guasón. En Esto es Dinero, que es el suplemento económico de la revista Esto Es, dice, él cuenta con vos, es un mensaje, y llama a los empresarios a apoyar al gobierno de Temer. Parece un afiche publicitario. ¿A los empresarios? Sí, a los empresarios. La bajada del título es esa. Cuenta con vos. Bueno, es disparejo el tratamiento mediático con respecto a Michel Temer, ¿no? Porque ahí creo que la prensa conservadora tiene la dificultad de que la mayoría de la población está disconforme con Temer presidente. Tienen que encontrar un equilibrio entre qué hacemos. Si mostramos que apoyamos mucho a Temer, perdemos legitimidad. Sí. Pero también si lo bombardeamos del todo, ¿quién va a gobernar Brasil? No, claro, y aparte porque en general para los medios masivos de comunicación están relativamente felices porque lo que tienen es el gobierno que esperaban, un gobierno de los empresarios, un gobierno de los blancos, un gobierno de los sectores concentrados de la economía. Pero bueno, creo que un ejemplo es el estado de San Pablo, que está como... Oscilante. Oscilante, exacto. Lo más lógico sería que haya nuevas elecciones, Mariano, en Brasil. Creo que coincidimos todos, ¿no? Sí, por lo menos si se confirma lo evidente que sería que la presidenta Dilma Rousseff sería apartada de su cargo, ahora está remitido en el Senado del Brasil su juicio político y en el análisis por parte de los senadores y en el Superior Tribunal Federal. Se supone que después de que ese lapso ocurra debería ser convocadas nuevas elecciones por la ilegitimidad del gobierno de Michel Temer. Siguiente portada, Brasil 247, ministro de Ciudades, revoca construcción de viviendas sociales. ¿Cómo es un ministro de Ciudades? ¿Yo? Qué raro, ¿no? Sí, ministro de Ciudades. De zonas urbanas sería, sí. Bueno, esto es un poco lo que te mostrábamos ayer también, ¿no?
10.000 médicos menos del programa Más Médicos. Interesante. Estuve visitando cuando estuve allá a una compañera que estaba en uno de estos programas. Se me fue el nombre ahora del programa, pero miles, hicieron como 2 millones de viviendas sociales que le dan con muchas comodidades crediticias a sectores desfavorecidos de la sociedad. Mía Casa, Mía Familia, creo que es, si no me equivoco. Michel Temer se reúne con sindicalistas. Reporta la agencia española estatal EFE. Adelante. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, que sustituye en el cargo desde el pasado jueves a Dilma Rousseff, se sentó con los sindicatos para acometer una de las reformas más polémicas, la del sistema de pensiones. En la reunión, que tuvo lugar este lunes en el Palacio de Planalto, participaron representantes de Fuerza Sindical, la Central de los Sindicatos Brasileños y la Unión General de los Trabajadores. La gran ausente del encuentro fue la Central Única de los Trabajadores, el mayor gremio obrero del país e históricamente ligado al Partido de los Trabajadores de Rousseff, que no acudió a la reunión al alegar que no reconoce golpistas como gobernantes. Los que sí respondieron a la convocatoria de Temer, como Paulo Pereira da Silva, presidente de Fuerza Sindical, fueron tajantes en este primer encuentro. El gobierno interino dijo debe tomar medidas como recaudar dinero de algunos sectores que están exentos de pagar antes de emprender una reforma que quite el derecho a los trabajadores. Por su parte, el presidente de la Central de los Sindicatos Brasileños, Antonio Neto, insistió en la búsqueda de opciones que permitan mantener los derechos de los trabajadores. Para las centrales es necesario encontrar alternativas antes de iniciar una reforma del sistema de pensiones. ¿Qué dice usted que es del mundo sindical? ¿Cómo es la movida ahí? Ahí en Brasil tenés 7 centrales sindicales, fueron 3, Fuerza Sindical y UGT son importantes, son la segunda y tercera central sindical, pero son más de centro o de centro-derecha. La CUT y otras centrales obreras no asistieron justamente porque no reconocen a este gobierno. O sea que estas 7 no están... La CUT es una de esas 7. Claro, es la primera, la principal. La central obrera más importante del Brasil es la CUT, que obviamente cuyo fundador es Luis Ignacio Lula da Silva. Perfecto. A propósito de la situación de Brasil, el Partido de los Trabajadores realiza o intenta llevar adelante un proceso de autocrítica. Vamos a ver en qué términos en la siguiente nota de la Agencia de Noticias Estatal de Francia. Míralo. El Partido de los Trabajadores de Brasil cerró filas el martes detrás de la presidenta apartada Dilma Rousseff. En su primera reunión desde la suspensión de la mandataria, hizo también una autocrítica por los errores cometidos en los últimos años que facilitaron lo que calificaron de golpe parlamentario. No reconocemos a este gobierno porque es ilegítimo, carente de votos y fruto de un golpe. Y vamos a hacer oposición para impedir que se eliminen los derechos conquistados, para impedir nuevas violaciones al sistema democrático, para inviabilizar su gobierno, porque queremos de vuelta a la presidenta electa legítimamente, que tiene soberanía popular y que es la presidenta Dilma. En su autocrítica, el PT incluyó la alianza con el PMDB, el partido del ex vicepresidente Michel Temer, quien terminó por convertirse en el arquitecto de la salida de Rousseff. Nós pontuamos também como autocrítica o fato de tardarmos a... También hacemos autocrítica por el hecho de que tardamos en reconocer que había un cierto agotamiento de la política de desarrollo que practicamos desde 2003, porque no había más espacio para una política de que todos ganen. No había más espacio para una política de ganha-ganha. Según un documento emitido por el PT, el partido no debió haber permitido que se contaminaran sus campañas con financiación empresarial, que habilitó a que las clases dominantes controlaran los gobiernos. El presidente del PT, Rui Falcao, agregó por otra parte que el partido no boicotearía los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro este año, ya que se trata de una aspiración nacional. Autocrítica hace falta en la izquierda regional porque si se revierten los procesos es porque errores también hay, evidentemente. Toda la culpa no la tienen los gringolandis, aunque lamentablemente nunca paran de conspirar. Bueno, doctor, estos programas de los últimos tiempos son durísimos. Sí. ¿Me permite liberar un poco las tensiones con una última imagen? Por favor, adelante. Porque tengo algo muy especial. Se están empezando a realizar las primeras pruebas para el viaje de Bigotelli y Maduro sin retorno a Marte.
estos son los resultados. En el próximo va a ir Bigotelli seguro, mírelo. Oh my God. Bien, ahí está una luz, así va a quedar como el Challenger, va a quedar Maduro. Sí, me parece no fue exitoso, ¿no? Va a ser, pero del polvo venimos y hacia el polvo vamos, Bigotelli, no se angustie, a todos nos queda, es el destino de todos nosotros, así que no hay ningún problema. Somos Mariano Vázquez y Andrés Aldari de este lado, el gusto de acompañarte, doctor, y mañana nos reencontramos a esta misma hora y por este mismo Vaticanal. Así es. Por favor, si es tan amable, lo invitamos a que sintonice Ojo con los Medios. Un abrazo. Parque Nacional Carrasco. Situado en la cuenca amazónica del Chapare, se constituye en el paraíso del explorador y de los aventureros que practican deportes extremos como el rafting, canopy, rappel, parapente. Michael Jackson. Yo siempre dije que era el fanático número 1 de Michael. ¿Sí o no? Sí, de toda la vida. Tienen póster en la habitación de Michael Jackson. Bien, y se me armó un lío bárbaro por criticar a Michael, así que ahora me declaro como su fan número 1. Excelente este tema, doctor. Sí, Billie Jean. Fuera de broma, me encanta. Sí, ahí hay una versión de Chris Cornell, cantante de Soundgarden, de Audioslave y ahora solista, que es espectacular. Incluso tiene una versión con su hija de 9 años que es increíble. Y yo, como les decía el otro día, siempre me caractericé por bailar muy parecido a Michael Jackson. Ahora no lo voy a hacer porque tengo un pequeño tirón en el aductor, pero siempre ahí en la línea. Bien, agradezco, comunico públicamente que hoy estoy de cumpleaños porque saludó mucha gente seguidora de Ojo con los Medios. Así que un abrazo y el agradecimiento a todos quienes saludaron a través de las redes sociales por el cumpleaños, incluido Bigotelli Maduro. ¿Lo saludó? Sí. Ah, bien. Gracias, Maduro, le agradezco, ¿eh? Los demás ingratos no me saludaron, Pablo y Hugo, así que les vamos a poner en la lista negra. ¿Te parece? Sí. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, doctor? Dígame. Bueno, ayer Seguimos. No traer desde España. Y la foto de Caracas. Sí, y las unas colas en Caracas. Unas filas ahí fuertes. Y un barrio de alguna zona de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Aguante Caracas, aguante la reina del Guaraíra Repano. Sí, así que te mostramos ahí 4 medios de prensa escrita. ¿Cuatro medios importantes, importantes? Los más importantes de tirada nacional con Maduro en tapa. Por eso también y por todo lo que está sucediendo en Venezuela, la televisión española mandó especialmente a una corresponsal a Caracas. Sí. ¿Cómo vio el reporte de la amiga? Al estilo, parecido a este estilo. Un estilo en el cual... ¿Tendencioso o más o menos objetivo? Tendencioso. ¿Muy tendencioso? Muy tendencioso. Hay otros medios que son peores. Hábilmente tendencioso, sí, porque hay que reconocer la televisión española que prepara informes en general, de la temática que lo prepare, muy armaditos, redonditos, también. Los corresponsales son excelentes en general. Sí. O sea, más allá de la línea editorial. Sí. No, y está claro que hay un manual de estilo. Sí, hay un manual de estilo y en el cual no se pierde que tiene que tener ciertos elementos, una crónica televisiva de la televisión española y se respeta y permiten generalmente a quien lo sigue, al televidente. Generalmente es esto que vamos a ver ahora. La presentadora
da paso a la corresponsal, le comenta un poco cómo está la cosa y muestra su reporte que siempre, casi siempre dura en el orden de 1 minuto y medio. Exactamente. Que vos decís 1 minuto y medio es re poco. 1 minuto y medio, 90 segundos de televisión es muchísimo tiempo. Vamos a verlo. No hay respiro para las noticias. Ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba de la obsesión fatal de los medios españoles con su figura. Y hoy eso lo corrobora, sí, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, ABC de Madrid, Maduro. Yo haría un día, cuando haga un diario le voy a poner DEF. No me salí, me tuve que acordar no me acordaba el alfabeto ya. Maduro carga contra España en plena visita de Zapatero. Sí. Otra etapa, El Mundo, por ejemplo, España. El ex número 3 de esa... no, es la foto de abajo, perdón. Es la de abajo. Maduro acusa a la prensa española de preparar una invasión. ¿Pero eso dijo Maduro? ¿A la prensa española de preparar una invasión? Bueno, está bien, prepara las mentes y los corazones. Generar el clima, ¿no? La batalla, generar el clima. Cada vez que se prepara una invasión militar hay que preparar a la gente para que piense que está bien, ¿no? Pregúntele a Saddam Hussein. Sí, y bueno, y sabemos que en las invasiones y las guerras la primera víctima es la verdad. La razón también en España, no es la razón de la paz. Sí, en este caso un primer plano de Qué linda presidente portada, Maduro y dice La Razón, Maduro contra la prensa española para justificar la crisis y la emergencia que vive Venezuela. Es una foto epígrafe. Tiene razón Maduro, al final es un crack en España. Y la última que vemos es la del País. Ahí la tenemos. El País de Madrid. Maduro sostiene que hay una campaña brutal. En los huecos que dejaban las fuerzas de seguridad se colaba la tensión. Los colectivos chavistas se han movilizado para defender la revolución y denunciar las agresiones internacionales contra el país de las que dicen son víctimas. Los que quedamos en la calle estamos dispuestos a los soldados de Bolívar por la revolución. La marcha no ha podido llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral como pretendía. Lo ha impedido la policía, que ha utilizado abundante material antidisturbios, provocando heridas en algunos de los manifestantes. Le voy a decir algo, Mariano. Es momento, así como, ojo con los medios, estuvo presente en Venezuela el año pasado y en Brasil este año, es momento para ir a Venezuela. No lo vamos a hacer porque no lo tenemos planificado y no están dadas las condiciones en este momento. Pero es periodísticamente... Sí, es el momento. Lo entendió así la televisión española, ¿no? Y bueno, a mí me interesa un tema que es el del famoso referéndum revocatorio. Antes de que sigamos con otras imágenes de movilizaciones que son muy importantes. Porque la oposición sumó más de 2 millones de votos, ¿no? En pocos días, de firmas. Sí, no queda muy claro cuánto, digamos, primero dijeron que eran 3 millones, después dijeron que eran 2,5, pero presentó cerca de 1.800.000 firmas al Consejo Electoral. Necesitaban, para que le expliquemos bien a la gente, 200.000 para dar el próximo paso, que era presentar unos 2 millones. 195.000, exacto, y después tiene que presentar lo que sería el 20%, que ahí... A la corresponsal y a su reporte, dale. El estado de excepción ya es la gota que ha colmado el vaso, que la situación que se vive en Venezuela es de absoluta desesperación, fundamentalmente porque la gente no tiene que comer. Han pedido que se reconozcan los 2 millones de firmas que se han recogido para que sea el pueblo el que decida en un referendo si Maduro debe continuar o no debe continuar en el gobierno. El gobierno, por su parte, ya después de la manifestación ha señalado que por muchas marchas que haya como esta no va a haber referendo porque la mayoría de las firmas que se han recogido ha dicho que son falsas. El propio Nicolás Maduro ha señalado que va a demandar a la oposición por cada una de las firmas falsas que han presentado. La oposición venezolana ha mostrado hoy su fortaleza por las calles de Caracas. Ha aprovechado la manifestación para entregar a uno de los rectores del Poder Electoral un escrito reclamando que se acelere el proceso para tramitar el referéndum con el que pretenden lograr la revocación de Nicolás Maduro. Están establecidos en laxo para que empiece el revocatorio y este gobierno lo que tiene es miedo con el pueblo de Venezuela. Maduro, lo pongas como lo pongas, de lado, de perfil, de frente, de grueso, el referéndum se va a hacer y te vas a ir. En la Avenida Libertador se concentra el mayor grupo de opositores venezolanos. Revocatorio.
Dicen que la situación del país es insostenible y que así no pueden seguir. Nuestros hijos están pasando hambre, no tenemos qué comer. Lo que tenemos es debilidad y cansancio de tanto hacer cola, de hambre. Junto a la marcha opositora, los chavistas han hecho otra paralela. En Plaza Venezuela, cientos de policías y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se esforzaban por separar a unos y otros.